Buenas, mi nombre es Santiago Campos y el día de hoy les voy a hablar sobre la anatomía del radio y cúbito. Aquí poseemos dos imágenes de evidencia del radio y del cúbito con vista anterior, una en supinación y el otro en pronación. Cabe destacar que son el radio y el cúbito del antebrazo derecho. El radio es un hueso más corto que el cúbito y posee diferentes articulaciones, como la articulación húmero radial, posee la articulación radiocubital, proximal, la articulación, bueno, en este caso en su porción superior, en la porción inferior posee la articulación radiocubital de nuevo, pero distal. Después posee la articulación radiocarpiana, que está inferior al punto. Como todo hueso largo posee una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. En la epífisis superior podríamos encontrar lo que sería la cabeza, e inferior a la cabeza el cuello, e inferior al cuello la tuberosidad que está de forma medial. En la diáfisis podríamos encontrar lo que sería diferentes bordes, como el borde anterior, que es este que estoy sobrepasando ahora, el borde posterior, que en vista de pronación lo podemos ver claramente, que es este un poco oscuro que se encuentra aquí, posterior al hueso, el borde interóseo que está entre o con vista medial y está conectado con lo que sería la membrana interósea. Cresta del pronador. La podríamos ubicar como una porción anterior y una porción posterior. En la porción anterior se estaría insertando lo que sería el músculo pronador cuadrado y en su porción posterior lo que se insertaría sería la membrana interósea. Para hablar sobre lo que sería la epífisis inferior tendríamos que hacer un zoom para poder identificar las diferentes partes. Podríamos localizar lo que sería la escotadura cubital radial, que sería acá. Se dice que es escotadura cubital porque se inserta o se articula ahí lo que sería el cúbito en sí, pero sería escotadura cubital del radio porque está en el radio. Y es donde se articula o se produce la articulación radiocubital. La apófisis estiloide, por su parte, es apófisis estiloide del radio, porque también el cúbito posee una apófisis estiloide, por eso se especifica que es la apófisis estiloide del radio. En su porción posterior podríamos localizar esta pequeña cresta, digámoslo así, que sería el tubérculo dorsal, y se dice que no es más que la continuación del borde posterior del mismo. La superficie articular carpiana la podríamos estudiar más a profundidad en la siguiente imagen. Aquí podríamos ver cómo se articula o cómo se produce la articulación radiocarpiana. Aquí podríamos ver la articulación más lateral, que sería la articulación con el escafoide, y en su porción más medial, la articulación con el hueso semilunar. Aquí también podríamos identificar lo que sería la escotadura cubital del radio, donde se articula el radio con el hueso cubital. El cúbito tiende a ser un poco más largo que el radio y se articula en su porción más proximal con lo que sería el húmero a través de la articulación húmero-cubital y con el radio a través de la articulación radiocubital más proximal o radiocubital proximal. En su porción más distal se articularía con el radio nuevamente a través de la articulación radiocubital distal. El cúbito, como el hueso largo, posee una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. En la epífisis superior encontraríamos lo que sería el poliacrón, de forma posterior a lo que estoy señalando. La apófisis coronoide sería esta que estoy señalando con el puntero, y sería la parte más anterior de la misma. Las escotaduras troquial y radial, en el caso de la troquial, sería justamente esta que es dividida en dos de porción lateral y medial por una cresta longitudinal. En el caso de la escotadura radial, sería esta que se conecta o donde se articula lo que sería el cúbito con el radio, a través de la articulación radiocubital. La tuberosidad del radio sería esta que está inferior a lo que sería la apófisis coronoides. Aquí podríamos identificar nuevamente en vista posterior el oleacrón, que es este que vemos acá. Acá, acá poseemos una vista anterior y una vista posterior de lo que sería la articulación del húmero, el radio y el cúbito. Tendríamos lo que sería la fosa coronoides y aquí el apófisis coronoides cómo encajan perfectamente. Aquí tendríamos lo que sería el olecranum y aquí tendríamos lo que sería la fosa olecraniana del húmero. Se destaca que en la tuberosidad del cúbito, que es esta que estamos señalando aquí, se insertaría lo que sería el tendón del músculo braquial anterior. Respecto a diáfisis tendríamos lo que sería el borde anterior, el borde interóseo, que es este que estamos señalando, que está conectado a la membrana interósea y está con visión alateral, con visión distal. También tendríamos lo que sería el borde posterior, que es este que estamos señalando. Con respecto a la cresta del pronador, sería esta que está acá. Y se dice que ahí se inserta lo que sería el músculo supinador corto. Con respecto a la epífisis inferior, esta es una vista del
cúbito y del radio visión inferior. Y identificaríamos lo que sería la apófisis esteroides del cúbito, la cabeza, que sería esta, y la circunferencia articular, que sería esta que estamos señalando.